sucedieron un montón de cosas y hay que también tratar de resumir, y los lunes tienen esta cualidad, esta característica que por supuesto venimos con el arrastre del fin de semana, lo que pasa el lunes y también con lo que va a pasar en la semana, porque ya de antemano uno lo va anticipando. Algunas cuestiones, ¿no? Hubo elecciones en Uruguay, hubo elecciones también municipales en Brasil, bueno, en Estados Unidos están en la última parte, o están encarando la última parte bueno, de la campaña electoral, que no se sabe entre Kamala Harris y Trump, que no se están sacando demasiadas diferencias en cuanto a las encuestas. Pero viniéndonos un poquitito más para acá, en Bolivia ha sucedido un acontecimiento lamentable, producto de una interna que desde hace mucho tiempo se viene dando. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, circularon a través de redes sociales un intento de magnicidio. ¿Por qué digo magnicidio? Porque atacaron al vehículo en el cual se transportaba Evo Morales. 14 tiros le pegaron a la camioneta. Él salió ileso de esa situación y por supuesto que todo es conmoción. Él se trasladaba aparentemente a su programa de radio, de streaming que tiene los días sábados, aparentemente, y ahí él, bueno, por supuesto declaró que fue un intento de magnicidio que ocurrió en las puertas de la novena en el municipio de Chinajoa, o algo así. Vamos a preguntarle bien a nuestro entrevistado que está en la espera. Javo Ferreira es el miembro del Consejo de Editorial de la Izquierda Diario, quien tiene la amabilidad de atendernos y por supuesto con quien vamos a charlar de este tema. Javo, buen día, ¿cómo te va? Acá Rubén te saluda desde Radio Mandión Formosa. Gracias por atendernos. Buen día, Rubén. Un saludo a toda la audiencia de Mandi Radio y a toda la población de Formosa desde acá de La Paz, Bolivia. Bueno, gracias por atendernos, Javo. Contanos un poco qué es lo que ocurrió el fin de semana con Evo Morales. Bueno, como ya habrán visto en las noticias de las primeras horas de ayer, Evo Morales denunció el intento de asesinato en la madrugada, en la mañana, primeras horas, ¿no? Ujú. Este intento, este atentado, digamos, se da en un contexto de una enorme crisis política que se está desarrollando en estos momentos en el país, donde Evo Morales y sus seguidores hace 15 días han iniciado un bloqueo de caminos y un proceso de movilización Ujú. en el que exigen la renuncia del presidente Luis Arce, eh, este bloqueo de caminos, digamos, se da en un contexto en que la crisis económica ha empezado a desarrollarse, ¿no? A diferencia de Argentina, Bolivia venía Ujú. teniendo muy bajos índices de inflación durante mucho tiempo, Sí. con una estabilidad de precios muy prolongada, pero sin embargo esos precarios equilibrios económicos que durante los últimos 3 años permitieron la estabilidad del gobierno de Arce están estallando, ¿no? Es decir, hay una caída abrupta de los dólares y de las reservas internacionales netas, y los proyectos y programas para exportar carbonato de litio al mercado mundial se han visto completamente retrasados, dinamitando, por decirlo de alguna manera, las perspectivas del gobierno. Es en ese contexto en que este atentado a Evo Morales se produce en una situación de mucho malestar social, de mucho y mayor protagonismo de las organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas y la policía, y el reagrupamiento. Esto es importante porque hay que ver qué es lo que va a suceder en los próximos días y semanas, el reagrupamiento de grupos paramilitares y de ultraderecha como la Resistencia Juvenil Cochala, que el día Ujú. viernes realizaron un cabildo en Cochabamba amenazando con salir a desbloquear las carreteras y rutas por su propia cuenta y riesgo si es que el ejército y la policía no lo hacen. Entonces, este es el contexto general de la crisis en la que se produce este atentado, y como muy bien decía Rubén, le pusieron 14 balazos a la movilidad en la que viajaba Evo Morales. A partir de ahí se han desarrollado una serie de hipótesis. Sectores del oficialismo hablan de autoatentado, Ujú. sectores del levismo hablan de un atentado impulsado por el gobierno de Luis Arce, y otros sectores empiezan a hablar
de que lo sucedido fue en realidad un intento de aprehensión, de detención de Evo Morales. Ustedes sabrán que hay una serie de procesos penales que el expresidente está afrontando por estupro, trata y tráfico, bueno, una serie de procesos penales, y hay una versión de que se trataría de un intento de detención por estos casos judiciales que fracasó, que salió mal y terminó, como se dice popularmente, a los corchazos, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea la versión que finalmente las investigaciones revelen, lo cierto es que lo que está sucediendo es gravísimo porque estamos empezando a presenciar tendencias, vengan de donde vengan, sean del gobierno, sean del levismo, sean de sectores de la derecha, pero se están empezando a desarrollar tendencias que privilegian o que empiezan a acariciar con un cierto anhelo salidas violentas a la crisis política que viene atravesando el país, ¿no? Ese es el marco que podría decirte, Rubén, de cómo está el escenario. Sí, pero a todo esto, Luis Arce respondió en algún momento a Evo Morales, ¿no? Bueno, hay distintas declaraciones. La última Ujú. declaración que salió en la noche de ayer es la afirmación del presidente de que ha instruido una investigación exhaustiva e inmediata sobre el atentado a Morales, Sí. rechazando los actos violentos y los intentos de sembrar con muertos el país, ¿no? Entonces, ha sido su última declaración. Días antes, sin embargo, también hubo críticas enormes que no podía permitirse que por las aspiraciones personales del ex mandatario se ponga en riesgo toda la economía del país. Es decir, en estos momentos, compañeros y compañeras, los precios están subiendo aceleradamente, no solo por la crisis económica, que evidentemente es el motor principal, Ujú. sino por los bloqueos de caminos, ¿no? Es decir, los bloqueos de carreteras están provocando alzas de precios, escasez de productos y de alimentos, escasez de combustibles, lo que a su vez reactúa aumentando el malestar social Ujú. que se traduce en movilizaciones, bloqueos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que vos me estás contando, ¿no es un caldo de cultivo para la ultraderecha ahí en Bolivia, teniendo toda esta, a ver, la situación económica, la sumatoria de la situación económica, la escasez, el corte en las carreteras, lo que está pasando con el tema del combustible, con el tema de los incrementos, o sea, con el índice de inflación que se ha incrementado y se dispararon en los últimos tiempos también, lo que está pasando con la cuestión cambiaria, desconozco totalmente cómo viene la cuestión cambiaria en ese sentido. Y también lo que está pasando con el tema de la reserva de litio y el precio internacional de eso. O sea, estamos sumando todo esto. No se le está dando, por supuesto, el déficit político que tiene el gobierno de centro izquierda, ¿no? Que es el que está manejando. ¿No se le está generando con todo esto un cultivo para que lleguen las próximas elecciones, si es que los llega a ver, para que se encamine todo esto para la ultraderecha ahí en Bolivia? Puede ser, la observación en general, varios analistas han manifestado y Ujú. manifiestan esta perspectiva que acabas de señalar. Sin embargo, la situación en Bolivia creo que es mucho más contradictoria de lo que Ujú. pareciera. ¿Por qué? Porque por un lado, todas las organizaciones y los partidos políticos de derecha, digamos, aquellos que formaron parte de la sonada golpista del 2019, Ujú. todos estos partidos se encuentran en un estado de enorme fragmentación, ¿sí? Es decir, y esa es la particularidad de la crisis boliviana, que no hay en estos momentos Ujú. ninguna expresión política, ni de derecha, menos de izquierda, que pueda capitalizar todo este río revuelto en que la situación boliviana se ha convertido. Ahora, sin embargo, tienes razón en que este clima oscuro, pesado que se está desarrollando en el país, evidentemente tiende a fortalecer salidas cada vez más de derecha.
que no necesariamente tienen que expresarse por fuera del movimiento al socialismo. Por ejemplo, el gobierno de Arce en los últimos meses ha venido, producto de la crisis, ha venido adoptando salidas pragmáticas, es decir, de ajustes fiscales, de recorte de derechos laborales y sindicales, es decir, Ujú. vemos cómo desde el movimiento al socialismo se empieza a abandonar una retórica popular y democrática y se empieza a adoptar políticas cada vez más clásicas de ajuste fiscal Mm. de tipo Fondo Monetario Internacional. Evo Sí. Morales hace 2 días, por ejemplo, cuestionó duramente al presidente afirmando que la apertura y la liberación de exportaciones, es decir, una medida que Ujú. beneficia al sector que está especulando con los dólares, que son mineros, agroindustriales, etcétera, manifestó que fue muy tímida la apertura de exportaciones, es decir, pareciera que Evo Morales, al igual que sectores de la derecha, empiezan a exigir y a reclamar Ujú. medidas de apertura de mercados y de flexibilización de las normas regulatorias económicas. Entonces, hay un giro a la derecha, en eso coincidimos plenamente, pero que no necesariamente este giro a la derecha se expresa en formaciones políticas externas al MAS, que las hay, ¿no? Sino que empiezan a surgir tendencias dentro del evismo, dentro del gobierno de Luis Arce, a impulsar este tipo de medidas antipopulares y Ujú. antinacionales, ¿no? Ujú. Evo Morales también decía que el presidente Arce tiene un aliado que es Manfred Reyes Villa. ¿Quién es esta persona, Javo? Manfred Reyes Villa en este momento es el alcalde de Ujú. la ciudad de Cochabamba. Es un ex militar que fue edecán del último golpe de Estado que hubo grande en Bolivia, que fue en 1980 con el presidente Luis García Mesa. Bueno, Sí. Manfred Reyes Villa era un militar educado en la Escuela de las Américas y fungía como funcionario de ese gobierno de facto. Posteriormente se recicló como un demócrata neoliberal y Ujú. tuvo un cierto éxito en la administración de su municipalidad de la ciudad de Cochabamba. Luego del golpe de Estado del 2019, Manfred Reyes Villa pudo retornar de un prolongado exilio en el que estuvo durante el gobierno de Evo Morales, más o menos 10 años, retornó, resolvió varios de sus problemas legales y lamentablemente fue facilitado para candidatear y ganar nuevamente las elecciones de Cochabamba. Hoy está preparándose para tratar de ser la bisagra que Ujú. agrupe y unifique a toda la oposición de derecha. El Ujú. levismo evidentemente percibe que este ascenso, esta irrupción de Manfred Reyes Villa viene con la complicidad del gobierno de Luis Arce. ¿Por qué se afirma esto? Porque este capitán, Reyes Villa, el ex capitán, Ujú. ha sido muy cuidadoso en sus alineamientos políticos en los últimos años. No se comprometió abiertamente con los sectores más de ultraderecha que sostuvieron el golpe, y fue más liviano en sus críticas con el gobierno de Luis Arce, mientras endurecía sus críticas contra Evo Morales, ¿no? Entonces, este discurso, este posicionamiento que Manfred Reyes Villa ha sostenido y que lo está posicionando en la carrera electoral con miras al 2025, es lo que alimenta la visión de los sectores evistas que opinan que hay un pacto entre el gobierno de Luis Arce, los renovadores del MAS Sí. y sectores moderados de la derecha política como Manfred Reyes Villa, ¿no? Ujú. De ahí viene la acusación por parte de Evo Ah, para con Luis Arce y su alianza con este ex militar. ¿Y en qué quedó o sea, hay una causa judicial respecto de lo que fue el intento de golpe de Estado de junio? ¿Cómo viene la mano con respecto a eso? bueno, hubo unas primeras audiencias de juicio, Mm. sin embargo, este juicio fue suspendido porque se anuló la imputación contra Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de Santa Cruz, y contra Pumari de Potosí.
se anuló por defectos procesales. Sin embargo, estos defectos procesales ya fueron subsanados por la Fiscalía. Se ha Ujú. presentado una nueva acusación por el caso Golpe de Estado 1 y caso Golpe de Estado 2, y sobre la base de esta nueva acusación, en los próximos días, este proceso penal tiene que continuar, ¿no? Entonces, Ujú. sin embargo, este proceso penal también provoca mucho malestar social. ¿Por qué? Porque los sectores de la derecha, que se apoyan en clases medias y todo, opinan que es un proceso penal montado, que no hubo golpe de Estado, y por otro lado, las víctimas de las masacres del golpe de Estado opinan que se está enjuiciando a dos, tres, cuatro responsables políticos de los asesinatos de noviembre del 19, pero Ujú. se está dejando en la impunidad a decenas de oficiales que fueron también los autores materiales de los asesinatos durante esas tristes jornadas, ¿no? Entonces, el juicio es una fuente adicional de crisis y de polarización política en estos momentos, ¿no? Ujú. Y con respecto a las causas judiciales que tiene Evo Morales, ¿por qué lo acusan? Bueno, Evo Morales el año 2016 Ujú. tuvo una hija con una señorita que en ese entonces tenía 15 años. ¿Sí? Entonces, sectores de derecha, el año 2019 abrieron una causa por estupro, ¿no? Ujú. Que fue, esa causa judicial fue cerrada a fines del año 2020 y fue cerrada porque no existía denuncia de la víctima, ¿se entiende? Es decir, aunque la señorita en ese entonces tenía 15 años, evidentemente de alguna manera expresó un cierto consentimiento y que no se tradujo en ninguna denuncia penal contra Evo Morales. Sin embargo, el hecho de que esta señorita haya tenido un hijo puso de relieve ante todo el país que el presidente Evo Morales había cometido un delito más allá de que jurídicamente no existiera ninguna causa activa. ¿Qué ha sucedido ahora? En esta lucha intestina del movimiento al socialismo, el gobierno de Luis Arce, en complicidad también con la Fiscalía y sectores de derecha, han reactivado este proceso penal, pero para poder hacerlo sin la firma, sin la denuncia de la víctima, Ujú. lo han hecho sobre la base de trata, la figura de trata y tráfico. ¿Por qué? Porque según la hipótesis de la Fiscalía, el señor Evo Morales habría Ujú. negociado con los padres de esta señorita a cambio de cargos públicos y de políticas y económicas, habrían Sí. negociado la, eh, la posibilidad de acostarse con esta adolescente, ¿no? Entonces, según la hipótesis de la Fiscalía, estaríamos ante un ante un caso de trata y tráfico para llevar adelante el estupro. Más allá de la veracidad o no de estos hechos, lo cierto es que todos estos procesos se reactivan por una disputa politiquera intestina, Ujú. que es quién va a ser el candidato del MAS en las próximas elecciones, si Luis Arce o Evo Morales. Y en ese marco es vergonzoso lo que está sucediendo en el país porque se está utilizando a los niños, a las mujeres, se está utilizando como objetos de una lucha política miserable de caudillos, porque mientras el gobierno de Luis Arce le abrió estas causas penales a Evo Morales, el evismo, a días de estas denuncias, también ha salido a denunciar que el presidente Luis Arce ha cometido Ujú. hechos y delitos de acoso sexual, abuso de poder. Es decir, un espectáculo vergonzoso cómo está terminando el movimiento al socialismo después de casi 2 décadas en el poder, ¿no? Ujú. Y a todo esto, así como decís, con todo todas las posibilidades que está brindando el MAS, con todo lo que te decía, como ese caldo de cultivo, no hay del otro lado no hay una derecha organizada, ¿no? Del cual se pueda tomar respecto de esto, teniendo en cuenta la experiencia argentina, por ejemplo. Claro.
Exacto, no hay, afortunadamente por ahora, no hay un Ujú. Milei, digamos, que pueda Sí, capitalizar el descontento y el malestar social, como ujú, sí había sucedido en Argentina hace 2 años, ¿no? exactamente. O un año. En el caso boliviano, no, hay un escenario de enorme fragmentación derechista y evidentemente de enorme fragmentación del oficialismo y del MAS. Entonces es un escenario peligroso porque hay mucho malestar social, mucha Mm, crisis política, mucha deslegitimidad de las instituciones estatales, como el aparato judicial, la fiscalía, la policía, los militares, está todo muy desprestigiado, en un escenario en que parece que vamos a continuar con la lucha política cada vez más presente en las calles, ¿no? ujú. Javo, podés cerrar la nota como vos querés. Bueno, les mando un gran saludo, un abrazo a todos los oyentes de la radio, pero sobre todo Ujú. queremos enviar un gran saludo a ese movimiento estudiantil que en Argentina se está despertando y está empezando a resistir los planes de ajuste que el gobierno de Milei y toda la derecha argentina están queriendo aplicar a los trabajadores y al pueblo, quitándole derechos y en este caso quitándole el derecho a la educación. Les mando mucha energía, colegas, y saludos a toda la audiencia de Formosa. Muchísimas gracias, Javo, que tengas una buena jornada. Hasta Hasta luego. luego, chao, chao. Hasta pronto. Javo Ferreira, miembro del Consejo de